Muy buenos días, el tema de hoy es blindados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Blindados. Encontramos que muchas personas viven blindadas con chalecos. Encontramos personas de la seguridad que inclusive se ponen chalecos de blindaje para de pronto algún ataque o algo los cubra. Encontramos que inclusive en manifestaciones cómo se blindan inclusive desde la cabeza hasta los pies. Se blindan cuando hay manifestaciones, por si pronto tiran bala o de pronto piedras, lo que tiren la muchedumbre, para cubrirse, para de pronto estar blindados contra cualquier ataque. Pero también encontramos personas de renombre, como son ministros, presidentes, concejales, senadores, o inclusive personas de la farándula, que buscan también estar blindados con personas que los resguarden donde quiera que ellos vayan, y personas que usan chalecos antibalas, que los resguardan. Inclusive compran carros blindados, viven en carros blindados y andan en sus carros para blindaje, para cuidarse de cualquier ataque del enemigo. Pero como el Señor nos quiere blindar a usted y a mí, y nos debemos blindar a diario, y Pablo era experto en eso. Pablo se blindaba siempre para salir y enfrentar al enemigo, porque no sabía en qué momento el enemigo lo podría atacar. Y aquí encontramos cómo el enemigo se levantó a través de los judíos para atacar a Pablo, porque él predicaba de Cristo y a algunos judíos no les gustaba que predicara de Cristo y buscaban cómo matarlo. Y aquí encontraron que inclusive arrastraron a Pablo fuera de la ciudad pensando que estaba muerto después de apedrearlo. Pero eso fue el Señor que lo guardó, porque este hombre se blindaba primeramente en la oración. Pero ¿cuántas veces usted y yo no nos blindamos y como que alguien nos miró mal, como que alguien nos trató mal y como que automáticamente respondemos acorde a esa circunstancia, a esa situación? Pablo aquí no lo vemos enfrentándose a los judíos. Pablo no lo vemos que haya levantado piedra contra ellos y haya mirado cómo atacarlos para devolverles lo que le hicieron. Él sabía en quién tenía el respaldo, sabía en quién estaba su confianza, pero él estaba blindado por la oración. Por eso perfectamente ellos pensaron que estaba muerto. ¿Se imagina usted cómo le echarían piedra a Pablo, que lo arrastraron fuera de la ciudad? Dice la palabra, prácticamente ya estaba muerto, pensaron ellos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, prácticamente no fue que llegaron los discípulos y él se levantó. O sea, pero ¿cómo lo vieron ellos que estaba muerto? Así a veces el enemigo nos ve a usted, a mí, nos ve como el peor enemigo. Pues claro, porque antes nos tenía en las garras del diablo, estábamos en las garras del enemigo, pero cuando estamos en los caminos del Señor, Él busca cómo atacarnos y mira por donde hay una fisura en la armadura. Por eso en Efesios 6 nos habla sobre la armadura del cristiano, pero mire que la armadura que más debemos cuidar es la armadura de los pensamientos, ¿cierto? Ahí donde debemos brindarnos con la palabra, predicando, hablando la palabra, pero también teniendo el conocimiento de la palabra para cualquier dardo del enemigo, para desecharlo, que ese blindaje que tenemos, que la palabra no podrá entrar ningún dardo del enemigo. Y así Pablo lo entendía, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Pablo nunca se dio por derrumbado. Aquí, a pesar de que le pasó esto, salió y se fue a otra ciudad a predicar. Se fue a predicar del evangelio nuevamente. O sea, aquí prácticamente él sabía el propósito. Y por eso mire lo que hace Pablo, confirmando los ánimos a los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, prácticamente Pablo vivía las situaciones difíciles en las cuales miraba al enemigo cómo entrar, a ver si le rompía ese blindaje, si estaba de pronto, había una fisura en ese blindaje y no lo encontraba, y como Pablo aún le guiaba a los discípulos que tenían que esforzarse por ese blindaje a diario, tenían que esforzarse para realmente poder entrar al reino de Dios, que vendrían tribulaciones, claro, pero igualmente si usted y yo nos blindamos, ese blindaje nos cubre y nos protege. Pero es importante que usted y yo no salgamos de la casa sin ese blindaje. Si usted y yo no tenemos ese blindaje, es como ese político que salió sin blindaje y preciso ese día el enemigo se levantó y ahí quedó ese político, esa persona, ese ilustre que salió ese día, el enemigo lo atacó y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no salió blindado, no salió con su escolta. Y usted y yo debemos estar blindados en todo momento para cualquier circunstancia, ya que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo andamos blindados, no nos encontrará.
Y se nos encuentra, el Señor nos da las armas, las estrategias para vencerlo y tendrá que huir, así como lo encontramos en Mateo 4 cuando el diablo tentó al nuestro Señor Jesucristo y no pudo. Tuvo que huir porque el Señor lo enfrentó con la palabra. O sea, el Señor estaba blindado totalmente después de esos 40 días de ayuno. Y es donde usted y yo debemos estar blindados, y es blindados en la palabra, con la oración, buscar el entendimiento, buscar el discernimiento, la luz de las escrituras que nos quiere hablar el Señor. Por eso Pablo, un hombre aguerrido, un hombre que realmente buscaba la presencia del Señor, pero también el respaldo del Señor en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, un hombre en el cual siempre se esforzaba por buscar la presencia del Señor. Por eso lo encontramos en Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremendo, porque como aún Pablo pudo discernir y entender que muchos enemigos de la cruz de Cristo era porque muchos no estaban de acuerdo que él predicara la palabra del Señor, ¿cierto? Y era que lo hablaba con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo? Le hablamos a otras personas de la palabra de Dios y viene el enemigo para mirar cómo nos ataca, cómo nos dice alguna cosa, inclusive levanta personas cercanas, personas muy allegadas a nosotros para atacarnos y en algún momento hacernos sentir mal. Pero es por eso tan importante que le quiero dar a entender a usted que el blindaje debemos tenerlo todos los días para estar blindados contra cualquier ataque del enemigo, porque él mira a ver si de pronto ante una crítica usted y yo cedemos ante los golpes del enemigo, alguien que me miró mal, alguien que de pronto me trató mal, y poder de entrar en ese momento como en desánimo. Pero si usted y yo realmente entramos con el blindaje, vamos a ser como Pablo, aguerridos, nada nos moverá. Como mismo Pablo dijo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo, porque él sabía en quién tenía la salvación, porque él sabía que él nos rescató de las tinieblas, porque él sabía que lo respaldaba, que era nuestro Señor Jesucristo, y con él buscaba el respaldo en todo momento para poder ir y enfrentar al enemigo en cualquier circunstancia que estuviera pasando o estuviera viviendo. Y es por eso tan importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo nos estamos blindando a diario. ¿Será que sí lo estamos haciendo, o será que estamos haciendo las cosas de pronto como creemos que oramos en la iglesia y con lo que recibimos en la iglesia ya es suficiente? Y es que usted y yo debemos tener nuestros tiempos de intimidad, porque el mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta que él lo hacía. Él buscaba la presencia del Señor para saber cómo lo podía hacer. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 21, del 30 al 36. Dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Entonces, y porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. El enemigo, tremendo como el enemigo inclusive se levantó en contra de Pablo y querían verlo muerto. Si no llega al tribuno, lo matan a golpes y a piedradas a Pablo. Pero aún así, teniéndolo ya el tribuno agarrado preso a Pablo, aún gritaban que muera. Pero Pablo no se dejaba, Pablo no aceptaba las amenazas, Pablo aún se esforzaba por hablar del evangelio y la palabra de Dios, porque eso eran circunstancias, momentos que el Señor permitía en Pablo para que predicara, para que en ese momento predicara del Cristo crucificado, para que predicara de quien lo salvó, de quien lo rescató. Y es ahí donde usted y yo entendemos que realmente estamos blindados en la palabra de Dios, pero estamos blindados bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, en el cual quiere llevarnos a ese cambio, esta transformación en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, y el Señor viene y nos respalda de una manera sobrenatural. Yo no sé qué circunstancia, situación usted está viviendo, pero si usted, el Señor, le está permitiendo vivir situaciones difíciles, tiene que blindarse con la palabra para que el Señor lo respalde en todo. Por eso miren lo que dice el salmista en el Salmo 55, 12 al 18.
Porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré a él, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aquí el salmista prácticamente habla de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él le clamó, fue al Señor, y el Señor lo rescató. Usted y yo le clamamos al Señor, esa oración reverente, pero también esa cobertura con el clamor, la intercesión, el ayuno, la palabra y la oración. El Señor nos blinda, nos guarda, nos protege, pero también nos libra del enemigo y nos da la conquista, la victoria en todas las áreas. Le oro y le pido al Señor que usted y yo andemos blindados en todo momento y sellados con la plenitud de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.